Bienvenidos, en la clase del día de hoy estaremos revisando la introducción a la patología y las respuestas celulares al estrés. Primero comencemos viendo el concepto de patología. Bueno, la patología en general es el estudio de la enfermedad. En esta materia vamos a estudiar cuáles son los cambios bioquímicos, estructurales y funcionales que ocurren cuando hay un estrés en las células o cuando la célula se enferma. La patología, según su raíz etimológica, se divide en patos y logos. Patos significa sufrimiento, enfermedad, y logos es estudio. Por eso decimos que la patología es el estudio de la enfermedad. Aquí vamos a estudiar también cuál es la etiología, cuáles son las causas de la enfermedad, cuáles son los cambios a nivel celular, tisular y orgánico que ocurren, y cuáles son los signos y síntomas que vienen a partir de estos cambios y a partir de esta enfermedad. Quien introdujo el concepto de que las enfermedades se deben a anormalidades a nivel celular fue Rudolf Virchow. Y a partir de esta definición de patología podemos comenzar a ver los distintos temas. Comencemos con el por qué enfermamos. Recordemos que nuestras células van a tener una homeostasis, una capacidad de mantener un equilibrio interno a pesar de los cambios externos. Y para eso tenemos los ejemplos de la temperatura corporal y cómo nuestro cuerpo se adapta a los diferentes cambios de temperatura que hay. También la glucosa sanguínea y cómo esta cambia al momento en el que consumimos alimentos, la presión arterial y el pH. Ahora, toda enfermedad comienza cuando esta célula pierde esa capacidad, pierde la capacidad de mantener la homeostasis. Recordemos que las células normalmente producen energía, sintetizan proteínas, mantienen gradientes iónicos, responden a estímulos y se comunican con otras células. Esas son funciones básicas de las células que es muy importante que recordemos. Ahora también veremos en esta materia unos términos importantes, que son la etiología y la patogenia. Para esto vamos a dividirlos en los dos y a qué se refiere cada uno de ellos. La etiología es el origen, cómo ocurre esta enfermedad, cuáles son las causas y cuáles son los factores que lo modifican. Es importante conocer los factores genéticos y medioambientales que subyacen a las enfermedades. Entonces aquí vamos a ver todo lo que implica que esta enfermedad causa esta enfermedad. Ahora en la patogenia veremos cómo es el desarrollo de esta enfermedad. Veremos cuáles son los cambios bioquímicos, cuáles son los cambios estructurales que hay en las células y cómo es que esta enfermedad va a desarrollarse. Son los pasos que ocurren mientras se desarrolla la enfermedad. Y en la patogenia vemos por qué. Por qué vamos a tener manifestaciones clínicas a partir de unos cambios en las células. Aquí vemos un cuadro muy importante que resume estos conceptos. Recordemos nuevamente etiología, causas de la enfermedad. Patogenia, por qué ocurre, cómo es el desarrollo. En la etiología aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, algún traumatismo que esté causando esa enfermedad o ese estrés celular o esa lesión, desequilibrios nutricionales que la estén causando, alteraciones genéticas hereditarias adquiridas, alteraciones inmunitarias, infecciones y toxinas. Esos son los encargados de que aparezca la enfermedad. Son las causas de base. Ahora la patogenia, recordemos nuevamente los pasos que ocurren mientras se desarrolla, los mecanismos de la enfermedad. Aquí vamos a ver los cambios que ocurren en la célula, cambios químicos y cambios estructurales. Después de esto, vamos a tener las alteraciones moleculares, funcionales y morfológicas en las células y los tejidos, que es parte de lo que estudia la patología. Y por último, gracias a todos estos cambios, gracias al origen de esta enfermedad, vamos a tener las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas de la enfermedad. Ahora veamos un concepto muy importante, el cual es la lesión celular. Cuando hay un estrés patológico o una agresión, las células tienden a adaptarse, y cuando no logran adaptarse, sufren una lesión. Son los cambios funcionales y o morfológicos que se producen ante un estrés intenso. Pueden ser reversibles o evolucionar hasta ser irreversibles y culminar en la muerte celular, que es lo que vamos a ver en este esquema. También a esto recordemos qué es el estrés celular. El estrés celular es una situación en la que la célula recibe una demanda mayor de la que puede soportar normalmente. Para todos estos conceptos tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, en el ejercicio intenso vamos a tener una demanda mayor de la que podemos soportar y la célula va a adaptarse. La hipertensión arterial, la hipoxia, la infección y los tóxicos son también ejemplos de estrés celular. Ahora enfoquémonos un poco más en este esquema. Aquí también podemos ver en el centro la lesión celular, una célula normal y los tipos de lesiones o adaptación que va a tener esta célula. Por ejemplo, aquí tenemos la célula normal. Está en un equilibrio entre su medio interno y el medio externo.
Entonces hay homeostasis. Cuando hay estrés, recordemos que es una demanda mayor de la que puede soportar la célula, esta célula va a adaptarse. Por ejemplo, aquí en el ejercicio intenso, una persona que es físico-culturista está estimulándose constantemente o está sufriendo este estrés de cargar peso para que sus músculos sean más fuertes. ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo? Pasar de que estas células musculares estén un poco más pequeñas a hipertrofiarse. Ese es un tipo de adaptación celular. La hipertrofia, ¿para qué? Para tratar de soportar ese estrés celular. Pero cuando hay un estímulo lesivo, por ejemplo, un corte directo en el brazo, va a haber una lesión celular. Esta lesión celular puede ser reversible o irreversible, dependiendo de la intensidad. Cuando esta lesión es reversible, por ejemplo, un corte pequeño, el cual puede cerrarse con el tiempo, vamos a tener una lesión leve o temporal, que es algo pasajero, y va a volver a ser reversible hasta convertirse en una célula normal, que vuelva a su homeostasis, que vuelva a esa continuidad del tejido. Ahora, en el caso de la lesión celular irreversible, que es grave y progresiva, por ejemplo, te cortas completamente un dedo, no hay cómo recuperar ese dedo, no podemos volver a tener un tejido normal. Entonces esta lesión va a pasar a ser irreversible, donde la culminación de esta va a ser la muerte celular por apoptosis o por necrosis. Estos son los dos tipos de muerte celular que hay a partir de la lesión irreversible. En este caso, el ejemplo del dedo sería una necrosis. Comencemos a ver los ejemplos de adaptación, de lesión y de muerte celular, que ya los vimos anteriormente, pero ahora detallemos un poco más a qué se refiere cada uno de estos. Por ejemplo, aquí en la adaptación vemos que van a haber cambios reversibles en el número, fenotipo, actividad metabólica o funciones de las células en respuesta a los cambios fisiológicos o patológicos. Ya veíamos como ejemplo la hipertrofia. Aquí tenemos un músculo que es inactivo. Son células que están pequeñitas. ¿Por qué? Porque no se está utilizando, no está continuamente exponiéndose ante este estrés de utilizar la fuerza continuamente. Entonces, por eso está más pequeño. Pero cuando este músculo es activo, o sea, como que es una persona que levanta pesas a diario, ¿qué es lo que van a hacer sus células? Van a volverse más grandes. Va a haber una hipertrofia. ¿Para qué? Para que puedan modelarse de acuerdo con el estrés que está soportando continuamente. Entonces la célula modifica su estructura o función para poder sobrevivir. Aquí tenemos algunos ejemplos, que es el músculo de un fisiculturista, que ya lo hemos estado viendo. La fisiológica, en respuesta a las hormonas en el embarazo, y patológica frente al estrés. Ahora continuemos con el otro concepto, que es la lesión. Recordemos, la lesión ocurre cuando la célula no logra soportar el estímulo lesivo o agresivo. Y vimos que habían dos tipos, la lesión reversible y la lesión irreversible. Veamos primero este concepto y ahorita pasamos a la imagen. Bueno, la lesión reversible es agresiva, tiene una agresión leve, de poca duración. Si es eliminado el estímulo agresivo, la célula puede volver a su estado original, volver hacia su homeostasis. ¿Por qué? Porque no hay daño a la membrana ni hay disolución nuclear. Entonces esta célula mantiene su continuidad, mantiene sus funciones y no hay muerte. Pero la lesión irreversible va a haber una incapacidad para revertir la disfunción mitocondrial, hay trastornos en la función de la membrana y hay disolución nuclear. Entonces, aparte de que esta célula tiene pérdida de sus funciones, va a tener también pérdida de su estructura y ya no va a poder ser reversible ese daño. Ahora sí, pasemos a la imagen. Aquí podemos ver un miocito normal, una célula muscular cardíaca normal. Aquí podemos ver el ejemplo del tejido como es normalmente. Podemos ver que cuando esta célula está estimulada o está constantemente soportando un estímulo, en este caso vemos una adaptación, respuesta a un aumento de la carga, vemos que este miocito se adapta. ¿Y qué es lo que va a hacer primero para adaptarse a este miocito? Se va a hipertrofiar. Vamos a tener esta célula más grande, tratando de adaptarse al aumento de la carga. Ahora, si este miocito pasa a tener una lesión celular de modo reversible, por ejemplo aquí en algunos casos de isquemia, este miocito va a estar lesionado, va a tener esta falta de oxígeno, pero esta falta va a ser transitoria. O sea que si vuelve a haber una comunicación normal, si vuelve a haber una ganancia de la función, si se vuelven a recuperar sus funciones, este miocito va a volver hacia su homeostasis.
Pero cuando hay muerte celular, hay disolución nuclear, se pierde el núcleo, la función de las mitocondrias, ya no va a haber un regreso. Y entonces aquí tenemos la muerte celular o la lesión celular irreversible, que es lo que nos va a llevar a la muerte. Ahora vamos qué es la muerte celular. Cuando hay daño continuo y la lesión se vuelve irreversible, las membranas sufren daño y pierden su función. Las enzimas salen de los lisosomas, penetran el citoplasma y digieren la célula. El contenido sale y se produce inflamación. Cuando ocurre esto, hay necrosis. La necrosis es un proceso accidental, patológico, pasivo que da como resultado la pérdida de la función y estructura celular por daño irreversible de distintas causas. Esta produce inflamación y va a ser siempre patológica. Ahora vemos que cuando una célula carece de factores de crecimiento o su ADN o proteínas se dañan, se mata a sí misma. Y eso es lo que conocemos como apoptosis, un proceso genéticamente programado activo de importancia biológica opuesto a la mitosis en la regulación del crecimiento y del tejido, que puede ser fisiológico o patológico. Aquí podemos ver en la imagen los dos ejemplos de qué es lo que ocurre en cada una de ellas. En la necrosis vemos aquí como hay una lesión que hace que se formen bullas en la membrana, haya tumefacción del retículo endoplásmico y de las mitocondrias, y esto va a escalar hasta ser una lesión progresiva. Esta lesión progresa hasta ser de modo irreversible y entonces va a haber degradación de la membrana plasmática, de los organelos y del núcleo y la salida del contenido. Esta célula se rompe. Al momento de que esta célula se rompe, va a haber inflamación. Y entonces aquí tenemos el reclutamiento de las células inflamatorias hacia esa parte de la célula rota o esta célula destruida. Y hay necrosis en este tipo de muerte celular. Ahora en la apoptosis vemos la célula normal que ya tiene algún problema, algo ya está programado para que se muriera, para que hubiera esta muerte celular, donde vemos la condensación de la cromatina, bullas en la membrana y se fragmenta. En el momento en que se fragmentan, los fagocitos llegan y digieren esta célula. Fagocitosis de las células y fragmentos apoptósicos. Y aquí la célula ya se rompió. Por ejemplo, esto lo vemos en el caso de la formación de los dedos de la mano. Hay una semana de gestación donde ocurre esto. Tenemos los dedos pegados completamente, los 5 dedos, pero cuando llegamos a cierta semana, estos dedos, gracias a este proceso de muerte celular, proceso genéticamente programado, van a irse separando. Y entonces hay esta separación interdigital que permite que podamos tener 5 dedos diferentes, no pegados. Cuando hay algunos problemas genéticos, por ejemplo en el síndrome de Apert, esta apoptosis no ocurre y los dedos permanecen pegados. Para finalizar y aclarar todos estos conceptos, veamos cuál es la correlación clínica. Veamos para qué fue importante la clase de hoy. Primero tenemos el caso 1, un paciente con hipertensión arterial. ¿Qué es lo que va a hacer el corazón? Ya lo vimos anteriormente, una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Para qué? Para adaptarse a ese aumento de la presión arterial. Paciente con una obstrucción coronaria parcial, ¿qué va a haber? Va a haber una lesión celular reversible, que si deja de haber esa obstrucción, la célula va a volver hacia su homeostasis. Pero un paciente con infarto extenso va a tener una lesión celular irreversible y va a haber muerte celular. Recordemos que toda enfermedad va a seguir una secuencia. Tenemos el estrés, la adaptación, la lesión y por último, si esta lesión se vuelve irreversible y no puede soportar más la célula, la muerte celular. Esto es lo que estudia la patología, va a estudiar cada uno de estos pasos. Nos vemos en un próximo video.